Muy buenos días, saludamos cordialmente a todos los docentes de las 9 zonas de educación de todo el país que se encuentran conectados a este evento, un nuevo día de capacitación. Bienvenidos todos ustedes. Solicitamos que por favor revisen que esté escrito correctamente el correo en el formulario de inscripción, ya que ahí les llegará cada día el respectivo enlace para acceder a las capacitaciones. Recordemos también que este evento está organizado por la Coordinación Zonal 6 de Educación, la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y Asistencia Técnica, BBOB, la Dirección Nacional de Bachillerato. De esta manera, tengo el agrado de presentar hoy a Eduardo Ramírez con la temática Planificación y Evaluación, parte 2. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, Carlos Augusto. Buenos días con todos y con todas. Vamos a iniciar entonces nuestra segunda sesión relacionada justamente al trabajo que empezamos el día martes. Solo por hacer una pregunta de inicio, sé que a veces es bastante difícil poder interactuar. De hecho, en los webinars así es mucho más difícil, aunque se pudiese leer alguna que otra pregunta en el chat como tal. Pero me gustaría saber, ojalá si se pudiese también ver si alguien escribe, me gustaría saber si en alguna institución realizaron el ejercicio asociado más a lo mesocurricular que vimos la sesión anterior. Entonces, no sé si alguien puede poner en el chat si en la institución, después de esta charla, se hizo algo, o si alguien de manera personal hizo alguna reflexión, algún ejercicio puntual a partir de la sesión anterior. Y mientras vamos a ir viendo si alguno o alguna utiliza el chat, me voy a permitir efectivamente trabajar lo siguiente. Vamos a seguir con esta secuenciación de lo que vimos la semana pasada. Perdón, yo pensando que había compartido pantalla. Voy a compartir pantalla. Ok, Carlos o Iván me ayudan para confirmar que estoy en la presentación, por favor. Está muy bien, está proyectado ya la pantalla. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a retomar, vamos a hacer una especie de retroalimentación de la parte mesocurricular para llegar a la parte ya de planificación microcurricular, tomando como referencia otra figura profesional, que en este caso sería la figura profesional relacionada con metalmecánica. ¿Estamos? Entonces, habíamos dicho que era importante dentro de nuestra mirada de planificación curricular reconocer el contexto del enunciado general del currículo, de dónde surge, ¿sí? Cuál es la relación que éste tiene con la figura profesional. Ahora, recordemos que el objetivo general es un objetivo, es una meta que en la lógica de las figuras profesionales debe alcanzarse, ¿sí? Debe lograrse por parte del estudiante en los próximos 3 años lectivos. Es decir, tenemos 3 años lectivos para desarrollar procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje significativos, pertinentes, de calidad, en lógicas secuenciales. Entonces aquí tenemos el objetivo general. Fíjense, el objetivo general
de la figura profesional, mecanizado y construcciones metálicas. ¿De dónde saco esta información? Pues básicamente la saco del enunciado general del currículo. He hecho el mismo ejercicio que hicimos con la figura de servicios hoteleros. Del lado izquierdo tengo la figura profesional, ¿sí? Para el mundo de la educación superior, o bueno, para el mundo de la educación como tal o de la educación técnica profesional, esto sería el perfil profesional, ¿sí? Que sería en el caso del Mineduc, la figura profesional. Y mientras tenemos el enunciado general del currículo. Fíjense la misma relación, el mismo ejercicio y encontramos la misma relación que encontramos en la figura anterior. La competencia general básicamente se me vuelve mi objetivo general dentro del currículo, ¿sí? Ustedes lo pueden observar ahí con color amarillo. Después tengo 4 unidades de competencia que están dentro de la figura profesional que se traspasan o se convierten en el enunciado general del currículo como objetivos específicos. Y vemos también la relación que hay con lo uno y lo otro. Mientras la unidad de competencia me dice que hay que realizar operaciones básicas de metalmecánica, el objetivo específico tiene que ver con eso. Es verdad que en este caso no están las mismas palabras o no hay un porcentaje tal como pasaba con servicios hoteleros, que la gran mayoría de palabras o la gran mayoría de descripción que había en la unidad de competencia también estaba en el objetivo específico. En este caso, en relación a metalmecánica, vemos que el espíritu, la razón de ser de la unidad de competencia está en el objetivo específico. La unidad de competencia 1 se relaciona con el objetivo específico 1. La unidad de competencia 2, de igual manera, con el objetivo específico 2, la 3 con el 3, la unidad de competencia 4 con el objetivo específico 4 del currículo. Al igual que la figura profesional de servicios hoteleros como el enunciado general del currículo de servicios hoteleros, en el enunciado general del currículo habían otros objetivos específicos del currículo que no tenían en la lógica relación directa con la unidad de competencia, pero sí tiene relación directa con aquellas capacidades fundamentales o con aquellos conceptos claros o con aquellas bases necesarias para alcanzar los objetivos específicos como tal. Por eso, en el caso de mecanizado y construcciones metálicas, vemos una serie de objetivos específicos del currículo que efectivamente no aparecen directamente en la unidad de competencias, pero sí a lo largo de la figura profesional. He hecho el mismo ejercicio de ir comprobando y de ir viendo. Ahora, vamos bien. Si este es el objetivo general, por lo tanto, la competencia general que tengo que alcanzar en 3 años, veamos cómo, en qué temporalidad cada objetivo específico del currículo tiene que alcanzarse. No he hecho con todos los objetivos específicos, he tomado algunos para que ustedes vean esta relación, pero les dejo otra vez esta mirada para que ustedes internamente, con el liderazgo del vicerrectorado, con el liderazgo del rectorado, con el liderazgo de los equipos que piensan, porque la educación no solo se hace, sino sobre todo se piensa. Hay que pensar la educación. Con el equipo que piensa la educación, con ese equipo es el que hay que generar este ejercicio. Veamos el objetivo 1. El objetivo 1 es realizar operaciones de corte y ya pueden ustedes observar. Si voy al enunciado general del currículo, me doy cuenta que estoy tomando el primer objetivo, ¿sí? Este primer objetivo que hace referencia al primer módulo, voy a la parte última del eje C, ¿sí? Y me doy cuenta que este módulo solo se trabaja en el primer curso de bachillerato, en el primero de bachillerato. Por lo tanto, este objetivo lo debo alcanzar. Este objetivo que me acerca al objetivo general, este objetivo específico,
Este objetivo específico, que es una parte del objetivo general, ¿sí?, que debo alcanzarlo a 3 años, me dice el enunciado general del currículo que debo lograrlo, que los estudiantes deben adquirirlo, deben profundizarlo, deben dominarlo solo en el primer curso de bachillerato. ¿Estamos? Eso es. Si yo voy y tomo el segundo objetivo, que está en el enunciado general del currículo, que tiene que ver con ejecutar operaciones de mecanizado y que se relaciona con la unidad de competencia 2, voy a la parte de abajo y veo en qué cursos se desarrolla el módulo 2. Entonces, hago el mismo ejercicio y me doy cuenta que el segundo módulo, por lo tanto, que corresponde al segundo objetivo específico y que tiene relación con la unidad de competencia 2, se debe trabajar en el segundo curso BT y en el tercer curso BT. Voy a la presentación y ustedes se fijarán que este objetivo debo trabajarlo en segundo y en tercer curso, no en primero. No tengo que extenderlo hacia atrás, no. Ese objetivo se trabaja en segundo y tercero. Entonces, voy a tener, en cambio, aquí 2 años para alcanzar este objetivo específico que me va a acercar al objetivo general. Sigo con el objetivo específico 3, da la casualidad que el módulo 3 también, el objetivo específico 3, que tiene relación con la unidad de competencia 3 y que por lo tanto es el módulo 3, también debe desarrollarse en 2 años, pero en los 2 últimos cursos de este itinerario de 3 años. Voy con el objetivo específico 4 y me doy cuenta que el objetivo específico 4, regreso al enunciado general del currículo, ¿sí?, al objetivo específico 4 que tiene relación con la unidad de competencia 4, y me doy cuenta que este módulo de aquí, ¿sí?, solo y exclusivamente se lo trabaja en el curso 3, en tercero de bachillerato. ¿Estamos? Y de una vez, si tomo el objetivo número 5, que tiene que ver con el dibujo técnico mecánico, que puede ser una base para trabajar y alcanzar los otros objetivos, fíjense, ¿verdad? Es una base para alcanzar los otros objetivos. Me voy a dar cuenta que ese objetivo número 5 me dice el enunciado general del currículo que es un objetivo que tengo que trabajarlo desde primer curso BT hasta tercero BT. Voy a tener 3 años para lograr que los chicos apliquen los fundamentos y normas de dibujo técnico mecánico, ¿sí?, en la representación, etc. Este ejercicio que aparentemente puede quedarse en la lógica mesocurricular es el ejercicio clave para hacer una planificación ya microcurricular. Entonces, el ejercicio básicamente es, aquí hay que generar el criterio de temporalidad con cada figura profesional, tomando en cuenta el enunciado general del currículo por cada uno de sus objetivos, sin olvidarnos de concretar, de verificar la coherencia entre los objetivos generales específicos con la competencia general y la unidad de competencia. Seguimos. Vamos a ver. ¿Qué decíamos la vez anterior? Que cada objetivo específico, aquí en este caso, lo que nos dice es que el objetivo específico 1, que hace referencia al módulo 1, operaciones metalmecánicas básicas, lo debo trabajar en el primer curso. Fíjense. Aquí quiero ir dando pistas de cómo tenemos que ir pensando el tema microcurricular. Recuerden, cuando nosotros tenemos objetivo general, tenemos objetivos específicos, tenemos módulos y dentro del módulo tenemos
Un primer elemento, yo diría que es el único elemento. Ojo con lo que voy a decir, ojalá me deje comprender y no los confunda. En cada módulo hay un único elemento, y ese único elemento es el saber hacer, que son los procedimientos. Los procedimientos, ¿de dónde salen? De los elementos de competencia. No se olviden, los procedimientos son los elementos de competencia. Discúlpenme, voy a ir solo rapidísimo a la presentación del día martes. Recuerden, aquí está la estructura. Los módulos formativos, dentro de los módulos formativos, si yo sigo la lógica de la figura profesional, después de las unidades de competencia vienen los elementos de competencia. Esos elementos de competencia se vuelven el saber hacer dentro de los módulos. El saber hacer dentro de los módulos. En el enunciado general del currículo, ese saber hacer se le domina, yo no estoy tan de acuerdo, pero se le denomina contenido procedimental. ¿Por qué no estoy tan de acuerdo? Porque aparentemente cuando uno ve el enunciado general del currículo pareciera que solo desarrollas contenidos, ¿sí? Y en la práctica tú estás desarrollando, lo único que estás desarrollando dentro de los módulos es el saber hacer, el procedimiento. Alguien dirá, ¿y los temas? Y ahí como dice, ¿y los conceptos y los hechos? Para lograr el saber hacer, vamos a necesitar del conocimiento científico y vamos a necesitar de unas actitudes, valores y normas. Los conocimientos científicos, hechos, conceptos y las actitudes se me vuelven un medio para alcanzar el saber hacer. Es un medio, son medios. Los hechos y conceptos, actitudes y valores son medios para alcanzar el saber hacer. Esto efectivamente en el enunciado general del currículo, los hechos y conceptos aparece contenido, actitudes y valores. ¿Estamos? Pero ojo con esto que es básico para la comprensión del trabajo microcurricular. Disculpen que vuelva, pero va a ser importante esta razón. Entonces, les decía, he hecho el ejercicio exclusivamente con el curso 1 del bachillerato técnico, ¿sí? Del mecanizado y construcciones metalmecánicas. Tomo el objetivo específico 1 y me doy cuenta que ese objetivo lo tengo que alcanzar en el primer año, en el primer curso. Seguramente en la costa, todos están trabajando sobre el módulo 1, operaciones metalmecánicas básicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tomar en cuenta que el módulo 1 de operaciones tiene 10 procedimientos. Voy a la base. Ahora sí, disculpen, voy a ampliar esto de aquí para que se pueda ver con claridad. Voy a la estructura del módulo, estoy en el módulo 1, recuerden, este solo se lo alcanza en el primer curso de bachillerato y comienzo a decir, fíjense, era un poco la lógica que yo les decía que no estoy de acuerdo, todo le plantean como contenidos, pero si yo extraigo de la figura profesional el elemento de competencia es el saber hacer y ese saber hacer es el conocimiento procedimental, los procedimientos, que es diferente al conocimiento procedimental. Si yo voy contando cuántos contenidos, ¿sí? Cuántos saber hacer están aquí, me doy cuenta que hay 10, ¿sí? Hay 10. Esto es lo que está en la presentación. Yo tengo 10, ¿sí? Contenidos a nivel de procedimientos, son 10. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? Si el módulo 1 es para todo el año lectivo y cuando reviso el módulo 1 a nivel del saber hacer, me doy cuenta que son 10 contenidos de procedimientos, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Aplicar criterios para secuenciar el saber hacer. Usted, docente, usted
vicerrector, rector, orientar al docente, pero es la institución quien toma la decisión de darle orden, secuencia a cada uno de los procedimientos. Usted docente, usted es el que sabe, usted domina su campo de conocimiento, usted se preparó para eso, usted se formó para eso, usted sigue autoformándose para eso. Qué importante en estos tiempos son los procesos de autoformación y no solo esperar que me vengan cursos de afuera. Hay tanta información valiosa. Si usted tiene todas las competencias digitales para identificar de dónde, qué información está revisando, usted puede seguir autoformándose. Entonces, es la institución, son los equipos que deben aplicar criterios para secuenciar y decir, bueno, estos 10 procedimientos, ¿cómo van a estar divididos? ¿En qué? En 2 quimestres. Recuerden que estamos bajo la lógica de quimestres. Entonces, hay que decir, bueno, lo más lógico, si usted ordena, no necesariamente a partir del contexto de su unidad educativa, a partir del contexto de los chicos, a partir del contexto de aquellas empresas con las que se relaciona su figura profesional, usted tiene que tomar esos criterios y decir, bueno, estos 10 procedimientos, ¿cómo van a estar divididos? Ahora, efectivamente, habrá un criterio, ¿sí? Habrá un criterio que tiene que ver también con la temporalidad, con los lineamientos que nos da el Ministerio de Educación, cuántas semanas, etcétera. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, ¿sí? Secuenciar estos procedimientos. ¿En cuánto tiempo? En 2 quimestres, ¿sí? En 2 quimestres. Entonces, si nosotros hiciéramos más o menos una repartición equitativa de decir, y a partir de las realidades, da la coincidencia de que puede ser que los primeros 5 procedimientos los trabajo en el primer quimestre y los segundos 5 procedimientos los trabajo en el segundo quimestre, ¿sí? Entonces, aplico criterios para secuenciar el saber hacer. Y una vez que aplico esos criterios, divido para quimestre 1 y quimestre 2. Sigo dividiendo los procedimientos. Y siguen apareciendo debajo de los procedimientos los medios que me van a permitir, ¿qué cosa? Alcanzar el saber hacer. Por lo tanto, cuando usted aplica criterios para secuenciar el saber hacer, también va a ir abajo aquellos hechos y conceptos que se relacionan o que nos van a permitir lograr el saber hacer, igual que las actitudes, igual que los valores, igual que las normas. ¿Estamos? Pero siempre el criterio está en el saber hacer. El criterio no está en hacer priorización de los contenidos a nivel de hechos y conceptos. Yo les decía que habíamos hecho un análisis y venimos trabajando con varios docentes de 6 figuras profesionales desde la consultoría. Y lo que nos dimos cuenta es que habíamos hecho una priorización primero, no estoy redundando, habían hecho el primer criterio de priorizar eran en los hechos y conceptos. ¿Por qué? Porque regularmente nosotros seguimos desarrollando una educación centrada en la información, en los hechos y conceptos. Por eso hacemos ese ejercicio. A veces nos preguntamos primero por los temas antes que por el saber hacer. Y aquí el ejercicio que les pido, que creo que estoy, y cuando digo creo, estoy pensando en el creo que los brasileros dicen, cuando dicen acho, los brasileros hablan de acho. Eu acho. Ese acho significa creo firmemente, o bueno, o los que somos de religión católica, cuando decimos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. No es el creo de duda del que estoy hablando, sino creo firmemente que nosotros vamos a dar un salto cualitativo cuando digamos pasar de la lógica de la enseñanza a la lógica del aprendizaje. Yo cuando planifico debo pensar en la lógica del aprendizaje y no en la lógica de la enseñanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que tienen que aprender los chicos? No es qué es lo que tengo que enseñar, qué es lo que tienen que aprender los chicos. Y en el caso de la educación técnica, lo que tienen que aprender está en el saber hacer, es decir, en los procedimientos.
Dividimos los procedimientos de este módulo en 2 quimestres y efectivamente aquí se aplican criterios para secuenciar también los hechos y actitudes en coherencia con el saber hacer. Usted también va a hacer secuencia de hechos, conceptos, actitudes en coherencia con el saber hacer. ¿Estamos? ¿Qué más? Vamos a ir viendo y avanzando. Entonces, una vez que yo ya tengo dividido, priorizado, estructurado y organizado el saber hacer por quimestre, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuántas unidades técnicas desarrollas en un quimestre? Es decir, estos procedimientos que has ya priorizado, organizado y dividido de manera secuencial en un quimestre, ¿los vamos a alcanzar en las unidades técnicas que tenemos en un quimestre? ¿Cuántas unidades? Entiendo, y si me equivoco, ojalá que no me corrigen, pero entiendo que más o menos estamos desarrollando 4 unidades a lo largo del quimestre. Más o menos, no menos, sino 4 unidades, ¿sí? Si eso es así, básicamente yo tengo que hacer coincidir articuladamente, ¿sí? Coincidir articuladamente que el saber hacer con las unidades técnicas. Nosotros en la educación técnica no hablamos de unidades didácticas, ¿no? Y no es un tanto de solo cambio de nombre, no. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Por qué se llama unidad técnica? Porque su razón de ser está en el saber hacer, no en el contenido, sino en el procedimiento. Entonces, lo que hay que hacer es ir haciendo coincidir articuladamente, con coherencia, el procedimiento o los procedimientos con la unidad o con las unidades técnicas. ¿Sí? Si más o menos, en algunos casos puede ser que sí tengamos 5 unidades técnicas en el primer quimestre y 5 unidades técnicas en el segundo quimestre, y coincide que cada saber hacer coincide con cada unidad. Entonces, el saber hacer 1 con la unidad técnica 1, el saber hacer 2 con la unidad técnica 2 y así sucesivamente. Fíjense, ya hemos bajado a nivel microcurricular. Voy a trabajar y voy a seguir en este sentido. Vamos a ver. Objetivo específico. Entonces, ahí está el objetivo específico del año. No se olviden, siempre debemos tener presente en el día a día el objetivo específico. Usted siempre va a decir qué quiero que aprendan los chicos durante este año lectivo. Segundo, ¿qué voy a tener en cuenta? Módulo. ¿Cuál es el módulo que estoy trabajando? Operaciones metalmecánicas básicas. ¿Sí? ¿Qué más debo tener en cuenta? El quimestre, efectivamente. En este caso, el ejercicio que yo he hecho es con el quimestre 2, con la unidad técnica 7, y que esa unidad técnica 7, para mi contexto, conociendo a mis estudiantes, conociendo el sector social y productivo de mi cantón y mi provincia, yo hago la priorización con criterios pedagógicos y digo que la unidad 7 la voy a trabajar en 2 semanas. En la semana 27 y 28. ¿Cuál es el contenido procedimental? Realizar procesos de acabado. ¿Sí? ¿De dónde saco el contenido procedimental? Ustedes ya lo saben con claridad. Lo saco efectivamente del módulo 1. ¿Sí? ¿Estamos? Y aquí lo encuentran. Realizar procesos de acabado, montaje y ajuste que termina en despiece. ¿Sí? Que está aquí, realizar procesos de acabado, montaje y ajuste mecánico de parte, etc. Es decir, una vez que yo tengo claro el objetivo específico del año, sé qué módulo es, me ubico en qué temporalidad, primer o segundo quimestre, me sigo ubicando en el tiempo, ese quimestre en qué unidad, la 7, en qué semanas, 27, 28. ¿Qué es lo que tengo que lograr? ¿Qué es lo que tengo que hacer que logren los estudiantes? El contenido procedimental. Fíjense la relación del contenido procedimental con el objetivo específico. Con este contenido procedimental, el saber hacer, voy a aportar un espacio
un escalón para que el chico logre el objetivo específico durante el año. Pero, ¿qué es lo que voy a desarrollar en estas próximas 2 semanas? ¿Qué es lo que voy a hacer que los chicos intenten adquirir, dominar, que sepan saber hacer? El contenido procedimental. El contenido procedimental que responde a unas semanas y que responde a una unidad técnica como tal. Siempre hay que tener de vista que en lo microcurricular lo que voy a desarrollar es el saber hacer. Y el saber hacer está plasmado en el contenido procedimental. Una vez que yo tengo el contenido procedimental, debo saber cuál es el indicador o los indicadores de evaluación. Pregunta, ¿de dónde saco los indicadores de evaluación? ¿De dónde saco los indicadores de evaluación? Me regreso acá y ahora vuelvo, porque a veces este tema se nos olvida y creo que en el enunciado general del currículo se nos olvida. Recuerden, competencia general, objetivo específico general. Unidades de competencia, objetivos específicos. Elementos de competencias, recuerden, elementos de competencia serían ¿qué cosa? Los contenidos procedimentales. Pero recuerden que los elementos de competencia tienen criterios de realización. ¿Cuáles van a ser mis indicadores de evaluación? Pues efectivamente, el criterio de realización. Claro, ¿por qué? Porque tiene razón de ser, tiene lógica. Yo no me puedo olvidar, nosotros cuando pensamos en un modelo centrado en la enseñanza, después del objetivo, resultado de aprendizaje o del saber hacer, vamos inmediatamente ¿a qué? Al tema, al contenido, al concepto. A ver, pero ¿cuál es el concepto? No, aquí hay un cambio. Primero piensen en el aprendizaje del chico, que es el saber hacer, y después pregúntense, ¿cómo yo voy a confirmar cuál va a ser la evidencia que me permite a mí saber que el chico está sabiendo hacer? Después del contenido procedimental, lo importante es que usted identifique el o los indicadores de evaluación para confirmar con evidencias que el chico está alcanzando el saber hacer. ¿De dónde saco el indicador o los indicadores de evaluación? De los, ustedes pueden ver ahí, de los criterios, ¿sí? De los criterios de realización. De los criterios de realización. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a ver la coherencia en lo micro. Miren, indicadores de evaluación, realizas operaciones de acabado. Esto tiene íntima articulación con el contenido procedimental y el contenido procedimental tiene íntima relación con el objetivo específico. En la medida en que yo confirme a través de evidencias, que el chico ha logrado este indicador de evaluación, voy a decir que me estoy acercando al contenido procedimental y por lo tanto al objetivo específico. Después del contenido procedimental, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Pensar en los temas? No. Pensar en el indicador de evaluación. Pensar en el indicador de evaluación, compañeros y compañeras. Tomen en cuenta los indicadores de evaluación, que es lo que les va a permitir evidenciar que el chico está alcanzando su saber hacer dentro de esas semanas que usted ha definido que son suficientes para alcanzar ese saber hacer. ¿Estamos? ¿Y después qué? Efectivamente, después hay que pensar cuáles son los temas, el tema, los subtemas que que van a ser el medio para confirmar la evaluación y el medio para confirmar el saber hacer. Después de que usted pensó en el indicador de evaluación, que es el criterio de realización de la figura profesional, piense en el tema. ¿Sí? Claro, esto usted ya lo hizo en la parte anterior, en el ejercicio anterior, cuando usted iba dividiendo ya el contenido procedimental en el primer quimestre y por lo tanto los hechos, usted ya lo tiene. Usted efectivamente va secuenciando y diciendo, este tema tiene relación con este contenido procedimental, ¿ok? Y ahí ustedes se pueden dar cuenta la íntima relación y articulación entre los temas, coherencia,
con el indicador de evaluación que tengo que confirmar con evidencias y con el contenido procedimental. Recién ahí pienso en los temas, después de haber pasado por el contenido procedimental y por los indicadores de evaluación. Lo que nos pasa a nosotros es que a veces pensamos primero en el tema, se nos olvida el saber hacer y se nos olvida, perdemos de vista la evaluación. ¿Estamos? Sigo para ir cerrando y de esta manera también tener espacios para las preguntas. Tengo el contenido procedimental que debo alcanzarlo, tengo los indicadores, el indicador de evaluación, tengo el tema, y aquí es algo importante, la secuencia didáctica. Yo no les voy a hablar de estrategias metodológicas, eso les han hablado en los días anteriores. Yo les voy a hablar, y como le dije en la primera sesión, de secuencias didácticas. Hay varias, digamos, posibilidades de secuencias didácticas que ustedes seguramente, algunos y algunas, esto les va a sonar muy como a recordarles exactamente, y me parece muy bien que les pueda recordar básicamente, ¿sí? Eso me parece muy bien. A otros a lo mejor por primera vez están escuchando, pero la secuencia didáctica es la que te permite organizar, ordenar, que haya un orden secuencial en tu clase o en tus clases. La secuencia didáctica puedes aplicarla para una clase o puedes planificar tu unidad técnica con la secuencia didáctica. ¿Estamos? Pero básicamente la secuencia didáctica, ahí les he puesto 3. Hay una secuencia didáctica, es decir, cómo organizas tu clase con un inicio, el desarrollo y el cierre de tu clase. Hay otras, por ejemplo, la de David Merrill, que es una de las personas que habla sobre la teoría de los principios de la instrucción, que es David Merrill, ¿sí? Que él habla básicamente de esto, de la activación, la demostración, aplicación, integración. Yo les estoy planteando estas secuencias didácticas que básicamente yo particularmente veo y hemos trabajado mucho sobre todo en la educación técnica, ¿no? Cuando habla David Merrill sobre el tema de la activación, básicamente lo que él nos va a decir es el aprendizaje, en la activación, el aprendizaje se facilita cuando los contenidos se vinculan con los conocimientos categorías. ¿Ve? En la demostración nos va a decir el aprendizaje se facilita cuando los contenidos se demuestran, ¿sí? En la aplicación él nos va a decir el aprendizaje se facilita cuando las personas que se pretende que aprendan aplican los contenidos transmitidos, y después la integración tiene que ver cuando el aprendizaje se facilita, cuando las personas que pretenden aprender aplican los contenidos en situaciones de su vida cotidiana. Esa es otra secuencia didáctica. Y una última secuencia didáctica son las 5E, no porque me llamo Eduardo, sino porque me parece que son importantes e interesantes las 5E. Y básicamente las 5E responden a enganchar. No sé si es un término, bueno, yo creo que lo hemos utilizado todos, un poco enganchar, es como atraer a la gente, ¿no? Atraer, ponerla en el contexto de que me presten atención. Enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar. Bueno. Para efectos de este compartir que tengo con ustedes, yo básicamente trabajo con la primera secuencia didáctica, que es inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué va en el inicio? Usted ya tiene claro los temas, el indicador de evaluación y los contenidos procedimentales. Cuando usted planifica su clase, en el inicio de la clase, usted siempre tiene que tener una introducción motivadora. Siempre esta introducción motivadora tiene que estar asociada a el contexto real donde el futuro bachiller se va a incorporar, ya sea después del bachillerato que va a un emprendimiento, a una empresa o sigue sus estudios en instituciones de educación superior, pero tiene que ser una introducción motivadora en relación al contexto. Pongan en contextos a los chicos en lo que tienen que saber hacer con la realidad. Introduzcan, no olviden esto. Ellos están preparándose para que después de 3 años ellos se vean. Hay que hacer que ellos se imaginen ser bachiller técnico, en este caso de metalmecánica. ¿Estamos? Dentro del inicio está la activación de los saberes previos, de una manera innovadora y conectados con la realidad. Y principalmente nosotros hacemos esto a través de las preguntas. Fíjense,
hay una tendencia que dice que son saberes previos, no es retroalimentación de la clase anterior. Le estamos planteando que en el inicio son los saberes previos sobre aquellos temas, sobre aquellos indicadores de evaluación, sobre aquellos contenidos procedimentales que él va a trabajar. Pero generemos saberes previos a través de preguntas generadoras, ¿sí? Preguntas abiertas, no preguntas cerradas, no preguntas que vayan direccionadas solo a que me cuente la información. La información, compañeros y compañeras, está en el internet, está en los libros, ¿sí? O sea, no le gastemos tiempo a algo que el propio chico puede realizarlo por sus propios medios. Pensemos en preguntas que les permita reflexionar sobre aquellos temas que son el medio para alcanzar el contenido procedimental. Y otra cosa que es fundamental y siempre nosotros desde el Centro de Investigación de Pedagogía y Educación Popular siempre decimos que los chicos deben tomar nota. Así como les dije la primera vez, tomen nota. Tomen nota para que los chicos vuelvan hacia esas notas, a leerlas. Está confirmado científicamente que cuando uno, después de haber tomado nota, comienza a releer, el proceso de la memoria a largo plazo se activa. Es importante que los chicos tomen notas de sus reflexiones, no del dictado, no de, tomen nota, ¿qué es esto? No, de sus propias reflexiones a partir de su propio entendimiento. El desarrollo. En el desarrollo se aborda el conocimiento científico, compañeros. La educación técnica como la formación tecnológica se basa en el conocimiento científico. No es el conocimiento, no es a partir de lo que, sí, yo creo que va por aquí la tendencia. No es el conocimiento empírico, es el conocimiento científico. Hay que abordar el conocimiento científico, concreto y preciso. En el desarrollo de una clase, también es importante que se hagan unos espacios para reflexionar y que se confronte, se contraste entre el saber previo que él tenía, que tomó nota, y el abordaje del conocimiento científico que también tomó nota y contraste. ¿Para qué? Para que internamente haya un desarrollo cognitivo, haya una habilidad de eso, de inferencia, de confrontación, de análisis. ¿Estamos? Igual en el desarrollo va a ser siempre importante que ustedes realicen actividades dentro del desarrollo que puedan ampliar o profundizar el conocimiento científico a través de la investigación. No nos alcanza todo el tiempo y toda la hora que vamos a estar con los chicos de manera presencial y tampoco virtual para querer meterles toda la información. La información está ahí. Mándenles a investigar, mándenles a profundizar, háganles unas preguntas concretas que le permitan, si usted tiene 20 minutos para trabajar las ideas claves, pero usted cree que hay otras ideas, lo que antes se llamaba las ideas secundarias, y que son importantes que las lean, vayan. Invítenlos a leer, invítenlos a profundizar, o utilicen un video, ¿sí? Utilicen podcasts para que ellos vayan profundizando. Qué importante es hacer un par en el desarrollo y generar confrontación entre los saberes previos y los saberes y los conocimientos científicos, y que también decirle muy bien, esto hay que profundizar, vayan a tal link, lean tal artículo. Y por último, efectivamente, en esta secuencia didáctica lo que tenemos es el cierre, refuerzo o conclusión sobre lo esencial, ¿sí? Y siempre les pedimos nosotros que los chicos escriban los aprendizajes de su clase. No lo que usted cree que él aprendió, sino lo que él efectivamente, después de estar de 40 u 80 minutos, no importa el ambiente, no importa en el aula de clase o en el taller, denle, por favor, los últimos 5 minutos, el tiempo necesario para que él haga un proceso de metacognición. ¿Qué es lo que yo aprendí en esta clase? ¿Sí? Y por último, efectivamente, después de los temas y tener esta claridad de la secuencia didáctica, están las actividades de aprendizaje. No son las actividades de enseñanza. Las actividades de aprendizaje se centran en el o los indicadores de evaluación
y en el saber hacer, es decir, en el conocimiento procedimental. Recuerde que esas actividades de aprendizaje, que no tienen que ser muchas, no sé si ustedes han visto, pero nosotros después de la reflexión con el Ministerio y la BOB, veíamos que habían unas actividades de aprendizaje. Con una actividad de aprendizaje bien pensada, que tenga coherencia con el indicador de evaluación y que tenga coherencia con el contenido, ya no con los temas. Por favor, las actividades de aprendizaje no están centradas en los temas. Usted ya realizó actividades en el inicio, en el desarrollo y cierre de los temas. Las actividades de aprendizaje se centran en el indicador de evaluación y en el contenido procedimental. ¿Para qué? Para que una vez que los chicos comprendieron el tema, les habilita para alcanzar el indicador de evaluación y el contenido procedimental. Deben apuntar al desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. Y esto es lo que nos decía la taxonomía de Bloom, es decir, no es lo mismo fíjense, si el contenido procedimental está en el nivel de habilidades superiores que plantea Bloom, que es aplicar, ¿sí? Los indicadores en el mismo nivel, que sería aplicar, no puede ser posible que mandemos actividades de aprendizaje solo para que recuerden, es decir, quedarse en los temas. No, inclusive las actividades de aprendizaje tienen que elevar el nivel. Aunque el contenido de procedimiento está en el nivel realizar, ustedes pueden mandar actividades de aprendizaje que a partir de lo que él comprendió de los temas y está alcanzando la evaluación, puedan plantearse el nivel de habilidades de la taxonomía de Bloom, por ejemplo, de analizar, ¿sí? Por ejemplo, de evaluar propiamente, por ejemplo, el de crear. Recuerden, por ejemplo, he repetido 3 veces por ejemplo, pero es clave, recuerden que al final del quimestre, con las propuestas de las fichas pedagógicas, estamos diciendo que en un quimestre generen los chicos un proyecto a partir del ABP como tal. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque creemos que el proyecto le permite llegar al desarrollo de habilidades, al último desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, que es el crear. Recién ahí las actividades de aprendizaje tienen sentido en función del contenido procedimental. Y por último, vale la pena pensar en qué instrumentos de evaluación estoy tomando en cuenta, si estoy tomando en cuenta o no los tipos e instrumentos como tal de evaluación. Es decir, sin perder de vista los indicadores de evaluación y el contenido procedimental. Los instrumentos tienen que tener relación ¿con qué? Con el indicador de evaluación y con los contenidos procedimentales. Por favor, los instrumentos o la evaluación no tiene que estar centrado en el tema, porque si ustedes, que a todo el mundo nos preocupa que los chicos no están haciendo las prácticas, ¿sí? Y da la casualidad que cuando estamos en el contexto de la presencialidad, y aunque hacen mucha práctica, nos centramos en la evaluación de contenidos. No hay que evaluar el contenido, es decir, los temas, hay que evaluar el contenido procedimental, es decir, el saber hacer. Pero para el saber hacer, no cualquier instrumento se utiliza, no cualquier instrumento. Pero bueno, eso ha sido un poco la reflexión en torno a esta secuencia didáctica ya microcurricular. Alguien me dirá, bueno, ¿y dónde está el formato? Ustedes hagan el formato que deseen. Ustedes tienen aquí ya los elementos, están viendo los elementos que debe tener un formato. Si ustedes quieren hacer un formato de orden vertical, horizontal, redondo, cíclico, hágalo. Lo menos es el formato, lo menos es el Excel. Lo más importante es comprender los elementos que deben estar en una matriz curricular, en una matriz de planificación, perdón. Bien, muy buenos días, Eduardo, muchísimas gracias. Dentro de la parte de las preguntas, se tienen las siguientes. El diseño curricular de cada figura profesional, ¿cómo intervienen dentro de su exposición o ya no es necesario tener un DC dentro de las figuras profesionales? Joana, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí.
El desarrollo curricular de cada figura profesional, ¿cómo intervienen dentro de su exposición? ¿O ya no es necesario tener estos diseños curriculares, desarrollos curriculares? Ok, no sé si hay otra pregunta o... Claro que sí. Dale, para... No hay problema. Brevemente, ¿cómo se puede realizar una planificación si un mismo módulo se lo da en primero, segundo y tercero de bachillerato? Ok. La siguiente pregunta, o si desearía Muy ir bien. Vamos con estas dos primero. así. ¿Sabes? No llego como a comprender con claridad la primera pregunta, pero cuando, digamos, cuando, sobre todo en las últimas dos diapositivas, voy a volver a presentar. En las dos últimas diapositivas está todo el tema relacionado con el desarrollo curricular, digamos, ¿no? Es decir, el desarrollo curricular básicamente lo que me va a decir es cuál es el objetivo que tienes que alcanzar, con qué módulos, cuáles son los contenidos procedimentales, los indicadores y los temas, como tal, ¿sí? Y ahí están las unidades técnicas. Entiendo que recuerden, cuando nosotros desarrollamos un módulo, lo primero que nos van a decir es, bueno, ese módulo tiene que dividirse en unidades técnicas. Y una vez que están divididos en unidades técnicas, ¿qué contenido procedimental? Yo invito, porque aquí puede estar descolocando a muchos y a muchas, pero después de definir el contenido procedimental para esas semanas y para esa unidad didáctica, piensen primero en los indicadores, ¿sí? Y estoy haciendo diseño curricular. Y una vez que está el indicador de evaluación, está el tema y efectivamente sigue todo lo demás. Es decir, a lo largo de todas estas dos últimas diapositivas está todo el desarrollo curricular como tal. La segunda pregunta que tiene que ver, ¿cómo planifico el mismo módulo para el primero, segundo y tercero de bachillerato? Es lo que decíamos la vez anterior. Permítanme regresar a las diapositivas. Por ejemplo, aquí el módulo 5 que se refleja en el objetivo específico 5 es un módulo que tienes que trabajarlo en 3 años. ¿Pero qué tienes que hacer ahí? Aplicar temporalidad y secuenciación. ¿Qué quiere decir? Lo que contiene el módulo que está en el enunciado general del currículo, solo el módulo, tienes que dividir ese módulo, los contenidos procedimentales, para primero, para segundo y para tercero. Lo que no tienes que hacer es repetir el mismo contenido procedimental de primero en segundo ni del segundo en tercero. Tienes que dividir, tienes que organizar secuencialmente cuál es el contenido procedimental base para que siga el siguiente y así sucesivamente, uno por cada curso. Sí, efectivamente, eso también se explicó en la sesión del día martes, entonces quizás eso también con tu explicación de ahora se les pudo aclarar a los docentes. La siguiente pregunta sería, con su experiencia, ¿qué se puede hacer cuando la figura profesional no coincide con el eje C? Por ejemplo, la figura profesional de contabilidad. Ya. A ver, yo creo que sí coinciden, ¿ya? Me parece que sí. Es que no sé si tengo a mano, disculpen, no sé si tengo a mano una figura profesional para hacer rápidamente el ejercicio, pero creo que sí lo tenía a mano. Lo que puede estar sucediendo es que lo que entre comillas no coincide es el ejercicio que hemos hecho entre el día martes y el día de hoy, que hay unidades de competencias, ¿sí? Mientras la figura profesional solo tiene 3 unidades de competencia, va a suceder que el enunciado general del currículo va a tener ¿cuántas? 5 objetivos específicos o 10 objetivos específicos como tal, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor ahí la compañera o el compañero se confunde porque dice, bueno, tengo 3 unidades de competencia y tengo 10 objetivos específicos. Lo que les recuerdo es, traten de hacer la coincidencia y la articulación y recuerden que en el objetivo, en el enunciado general del currículo hay otros objetivos específicos
que lo que hacen es sustentar a los objetivos específicos primero o pueden ser relacionados con estas capacidades transversales. No es que no coincide, yo estoy casi seguro que sí coinciden. Siempre van a estar presentes las unidades de competencia en los objetivos específicos. Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, sería de revisar dentro de cada una de las figuras profesionales justamente para encontrar la coincidencia que se pueda dar dentro de ellas, ¿no? Con todos los elementos que se necesita para la planificación, porque existen también preguntas en las que nos indican que no coinciden los objetivos específicos para colocarlo dentro de cada una de las planificaciones. ¿Se podría cambiar los objetivos específicos para cada una de ellas si es que no lo coinciden? A ver, esta misma pregunta, ayer justo me hicieron esta misma pregunta con el grupo de las 6 figuras profesionales que venimos también haciendo un proceso de actualización mucho más despacio, con mucho más tiempo y mucho más personalizado. Yo lo que les voy a decir es cuáles son las razones para incorporar otros objetivos específicos en el enunciado general del currículo, o cuáles son las razones para incorporar otras unidades de competencia en la figura profesional. ¿Es una reflexión solo de los docentes o es una reflexión a partir del diálogo de la institución con el sector social y productivo? ¿O es a partir de que después de que hemos hecho un seguimiento a los egresados con ellos y con las empresas, nos están demandando eso? Uh-huh. Porque si es eso, ok, hay que actualizar. Y yo por eso decía en la sesión anterior, me parece que hay que hacer un esfuerzo ya desde la política pública de actualizar las figuras profesionales y por lo tanto también actualizar el enunciado general del currículo, que la última actualización fue en el 2015 y después de 2015 al 2020 efectivamente hay otro tipo de demanda. Imagínense ahora con la pandemia, otras circunstancias que debemos estar preparados, ¿no? Entonces creo que vale la pena preguntarse las razones de por qué incorporar o no un objetivo específico o una unidad de competencia. Ya, muchísimas gracias. Y bueno, con la última pregunta. En la evaluación, ¿es obligatoria la famosa evaluación sumativa del quimestre, ya que normalmente los estudiantes se estresan con la parte de la evaluación sumativa? A ver, yo creo que no hay que perder de vista los tipos de evaluación que tenemos. La diagnóstica, la formativa y la sumativa. Yo particularmente creo que para la educación técnica debe haber un tipo adicional que es la evaluación auténtica, pero bueno, creo que no vamos a tener tiempo para eso. Pero solo por tomar en cuenta lo que dice la ley y el reglamento. El problema, yo no sé si el problema está en la evaluación sumativa. Yo creo en la evaluación sumativa al final del quimestre. Yo creo que el problema está en que solo hacemos evaluación sumativa. Todo es evaluación sumativa. No nos damos el tiempo para planificar y para identificar los instrumentos de la evaluación diagnóstica. Fíjense, en el inicio, cuando yo hablaba de la secuencia didáctica, había uno de los saberes previos. Ok, eso es evaluación diagnóstica. Pero no es con el típico test. Es una pregunta abierta que le permite. Puedes hacer un test también. Puedes usar Kahoot, puedes usar un sinnúmero de herramientas también, etcétera. ¿Estamos? Pero estás haciendo ahí evaluación diagnóstica. Cuando tú trabajas la actividad de aprendizaje, mandas a hacer la actividad de aprendizaje y centrada en el saber hacer, estás haciendo evaluación formativa. Por eso hay que pensar muy bien la actividad de aprendizaje. En la normativa nos dice que debemos tener una nota, pero esa es la nota sumativa que entre comillas va a reflejar el logro de los estudiantes. Si tú haces evaluación formativa con anticipación, tú vas a tener información personalizada del chico de cuánto se puede acercar a la totalidad de la nota o de la evaluación sumativa. Entonces creo que es importante, yo no sé si el problema está ahí en la evaluación sumativa, sino que creo que el problema es que estamos acostumbrados solo a hacer evaluación sumativa, ni no diagnóstica y no formativa. Peor la evaluación auténtica, que sí
se la debe hacer cuando generen los proyectos al final del quimestre. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, luego conversaremos, existen algunas otras preguntas, pero por honor a la parte del tiempo ya le daremos paso ahora a Carlos, por favor. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer y un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, Eduardo. Gracias, Joana. La meta de la educación es el avance en el conocimiento a través de la capacitación constante. Estimados docentes, estar pendientes que en enero estaremos preparando la segunda parte de este taller y también trabajaremos en una capacitación para directivos, a las cuales desde ya están cordialmente invitados, ya que con estas capacitaciones queremos lograr niveles óptimos de conocimiento en la educación de nuestro país. Continuamos en esta mañana con Iván Jácome, funcionario del Ministerio de Educación, con la temática Formación en Centros de Trabajo FCT. Bienvenido, Iván. Buenos días, estimadas autoridades, estimados asesores, colegas docentes. Les saluda Iván Jácome desde la Dirección Nacional de Bachillerato. Cuéntame y lo olvidaré, enséñamelo y quizás lo recordaré. Hazme partícipe y lo aprenderé. En esta ocasión vamos a revisar acerca de la normativa vigente para prácticas estudiantiles en bachillerato técnico y bachillerato técnico productivo. En esta ocasión, estimados presentes, vamos a revisar básicamente, a dar primero una visión país de lo que es la normativa legal con respecto a las prácticas estudiantiles, para aterrizar en lo que es la aplicación del módulo de formación en centros de trabajo en las instituciones educativas en este contexto actual, ¿no? Tenemos nosotros aquí ya la parte de bachillerato técnico, en donde nosotros, la normativa legal nos permite trabajar a través de acuerdos ministeriales y lineamientos. La Dirección Nacional de Bachillerato es la que emite planes, programas y proyectos en función de los requerimientos que se dan desde territorio hacia planta central. Nosotros tenemos en este caso pues los acuerdos ministeriales del 020A, que es el que establece esta normativa con la cual estamos trabajando actualmente, es decir, el bachillerato general unificado, dividido en el tronco común y las dos opciones de bachillerato que tenemos. Tenemos los acuerdos ministeriales 069 y 017, donde constan las profesionales, el catálogo actual que ya nos expusieron pues nuestros compañeros el día de ayer, y los lineamientos que se emiten en función de los requerimientos y de los contextos que se van presentando en los escenarios actualmente. Los lineamientos últimos que se han emitido en función de bachillerato técnico es el plan educativo Aprendemos Juntos en Casa, el plan educativo para BT, BTP y los colegios de artes, y los lineamientos para la evaluación del portafolio. Esto es lo que tenemos en cuanto a normativa para bachillerato técnico. En cuanto a bachillerato técnico productivo, tenemos pues el acuerdo ministerial 047A, que es el que nos permite indicar los lineamientos, ¿sí?, para su implementación. Tenemos los acuerdos 082A, 010A y 011A, que son los que emiten el catálogo que está vigente con respecto a las 18 figuras profesionales de BTP que tenemos actualmente vigentes, ¿no? Asimismo, en función del contexto actual, se han emitido lineamientos con respecto a lo que es el instructivo para la implementación del bachillerato técnico productivo y los lineamientos para la oferta de bachillerato técnico productivo 2020-2021. Es importante que ustedes, toda esta normativa, pueden recurrir a la página del Ministerio de Educación, educación.gov.es, bachillerato técnico y bachillerato técnico productivo, también donde se encuentran toda esta información y los respectivos lineamientos y documentos que ustedes lo pueden
descargar. En este contexto, ya para ir aterrizando un poquito más a lo que es la formación en centros de trabajo, hay una normativa legal que obviamente permite este funcionamiento en la institución educativa. Y básicamente aquí tenemos que hacer énfasis en el acuerdo interministerial 002 del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación que se publicó en enero del 2018. Este es muy importante porque muchos en territorio de las visitas que se han realizado y de la retroalimentación que tenemos no se conoce todavía sobre el contenido de este documento. Tenemos aquí nosotros que en este documento nos habla sobre la obligatoriedad de la inclusión de las prácticas estudiantiles de bachillerato técnico y técnico productivo. En este contexto tenemos que en bachillerato técnico son 160 horas, ¿sí? Y en el bachillerato técnico productivo tenemos que las prácticas estudiantiles deben ser mínimo el 50% de la duración del programa del BTP, es decir, serían mínimo 600 horas, ¿no? De igual manera tenemos que rescatar estas partes importantes que contiene este acuerdo, es la inexistencia de la relación laboral entre el estudiante y la entidad receptora. Esto es muy importante, compañeros y compañeras docentes, el momento que nosotros hacemos el acercamiento a una entidad receptora para realizar o solicitar que nos permitan ahí recibir a nuestros estudiantes, es muy importante ir con este acuerdo y socializarlo, darlo a conocer e incluso entregarle en un documento físico, porque aquí es muy claro y esto les sirve para cuando ellos reciben estas visitas del Ministerio de Trabajo y no tengan ningún inconveniente en dar la apertura a recibir a nuestros estudiantes, ¿no? El documento aquí es muy claro e indica que no existe ninguna relación laboral entre el estudiante y la entidad receptora, ¿no? También es muy importante en este punto indicar que este documento indica que la suscripción de un convenio marco específico entre la autoridad máxima de la institución educativa y el representante legal de la entidad receptora. Esto no estaba definido anteriormente, tenían que darse los convenios entre las entidades receptoras y las entidades desconcentradas del Ministerio de Educación. Esto ya, este documento permite, como lo indica aquí, que la autoridad de la institución educativa firme un convenio exclusivamente, ¿no? Ojo, para las prácticas con el representante legal de la entidad receptora. Asimismo, este documento, algo muy importante también que nos sirve y que les sirve, esto hay que hacer énfasis a los estudiantes y también darlo a conocer a ellos y también resaltar esto el momento que nosotros hacemos este contacto con las entidades receptoras, que las prácticas estudiantiles de BT y BTP nos permiten o buscan mejorar las posibilidades de desarrollo e inserción laboral. Y esto es fundamental, miren, serán reconocidas por las instituciones públicas y privadas como experiencia laboral. Esto implica que las 160 horas de bachillerato técnico, así como mínimo las 600 horas del bachillerato técnico productivo, que son prácticas, deberían constar en las hojas de vida de los estudiantes el momento que ellos van a dejar su carpetita en X o Y lugar para obtener un cargo en la mencionada entidad receptora, ¿sí? Entonces es importante rescatar esto, ¿no? Y esto también, este beneficio, que las empresas lo conozcan y lo puedan reconocer. En este caso también indicarles que la normativa vigente, lo que les estamos compartiendo, se encuentra en la página educación.gov.es, materiales complementarios. Algo también fundamental es que ustedes deben revisar, estamos hablando dependiendo del contexto, ¿no? La guía para la formación en centros de trabajo. Esta guía es donde resume todos los pasos que tenemos que seguir para implementar este módulo de manera adecuada, partiendo desde la entrevista con las entidades receptoras, determinar el coordinador de la entidad receptora, el tutor de la institución educativa y establecer el programa formativo, ¿no? Esto es importante, que este programa formativo se establezca y se construya antes de que los estudiantes vayan a la entidad receptora.
De esta manera estamos evitando que el estudiante, cuando va a la entidad receptora, le pongan a hacer cosas que no están relacionadas con las actividades formativas que él debería cumplir. Es muy importante armar este programa formativo previo al inicio de la formación práctica, ¿no? Obviamente hablamos del contexto de la presencialidad. Más adelante, mi compañera Paulina Andrade les explicará sobre el contexto para esta situación de emergencia que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, es muy importante rescatar este acuerdo interministerial 002 que permite estas ventajas y beneficios para los estudiantes y obviamente también, como les decíamos, rescatar esta socialización que debe darse hacia la entidad receptora, ¿no? Algo muy importante, ¿no? Ya para ir aterrizando, contextualizando el objetivo de este módulo de formación en centros de trabajo, es importante aclarar cómo estamos actualmente nosotros trabajando en la oferta de bachillerato. La Ley Orgánica de Educación Intercultural reconoce este modelo en los acuerdos que habíamos mencionado anteriormente, dos opciones para nuestro bachillerato, ¿no? Bachillerato en ciencias y bachillerato técnico. Son las dos únicas opciones que tenemos. Este contexto me permite obtener un tronco común para las dos opciones, ¿no? Un tronco común en primer año de bachillerato de 35 horas y para el bachillerato en ciencias igual 35 horas más 5 horas, ¿no? Aquí yo tengo en total mis 40 horas a la semana, que son las que se dividen para los 5 días laborables y obviamente se desprende la carga horaria que tiene el estudiante, ¿no? En este sentido, es la misma manera como se trabaja en el segundo año de bachillerato, 10 horas para los módulos formativos, más las 35 horas del tronco común, tengo yo las 45 horas a la semana, que son las que obviamente se dividen para los 5 días laborables, ¿no? Aquí ya tenemos una diferencia que es fundamental, es una hora adicional que tiene la formación en el bachillerato técnico, ¿no? Esta situación cambia ya para el tercer año de bachillerato, en donde yo tengo 20 horas para el tronco común, más 20 horas en el bachillerato en ciencias y en el caso del bachillerato 25 horas adicionales, ¿sí? Esta parte, compañeros, es muy fundamental tener en cuenta porque ha habido bastante confusión con respecto a este modelo. Los estudiantes en ciencias hablan que pertenecen al bachillerato general unificado, cuando no es así. Todo este modelo que ustedes ven aquí, eso es el bachillerato general unificado. Las opciones de bachillerato que existen es el bachillerato técnico y el bachillerato en ciencias, ¿no? Eso hay que mantenerlo muy claro. De aquí se desprende ya nuestras mallas curriculares de las figuras profesionales de bachillerato técnico. En este caso habíamos mencionado que tenemos actualmente 34, lo que ya nos había mencionado nuestra compañera Salomé el día de ayer. Las mallas de las figuras profesionales de bachillerato técnico tienen 10 horas en primer año, 10 horas en segundo y 25 en tercero. Las 34 figuras profesionales tienen esa respectiva distribución. Y aquí es muy importante aclarar también que cuando nosotros hablamos de bachillerato en ciencias, yo tengo aquí asignaturas, ¿no? Asignaturas, y cuando yo tengo en este caso, hablo de módulos de bachillerato técnico, hablo de módulos formativos, ¿sí? En este contexto, pues ya ustedes comprenderán y estamos así aquí relacionando lo que habíamos dicho anteriormente. Lo que dijo Eduardo es muy relacionado a que cuando yo hablo de módulos formativos, manejo un currículum basado en competencias laborales, ¿sí? Manejo un currículum basado en competencias laborales en donde la planificación y la evaluación es diferente. Porque en ciencias yo hablo de un contexto en lo que es la parte de destrezas con criterios de desempeño, ¿sí? Esto es muy importante ahí también determinando. En este sentido, pues nosotros tenemos aquí ya una comparación de lo que son dos mallas, ¿no? Ustedes pueden observar en el lado izquierdo tenemos nosotros lo que son las mallas de la figura profesional de bachillerato técnico en informática, y una malla de bachillerato técnico productivo en ensamblaje y mantenimiento de equipos electrónicos. Esto es muy importante aclarar en este
sentido, ustedes observan que el módulo de formación de centros de trabajo está determinado por un acuerdo ministerial y consta su ejecución en el tercer año de bachillerato, ¿sí? Ustedes observan aquí en donde nosotros tenemos las 160 horas, cuya ejecución depende de la figura profesional, ¿no? Si ustedes revisan la guía de la formación en centros de trabajo, ahí es donde nos indica que depende de la figura profesional, en qué momento aplicarlo, ¿no? Pero siempre lo ideal debería ser que se lo aplique a partir del segundo quimestre, cuando ya se han terminado de revisar todos los módulos de la figura profesional. Porque ese es el objetivo del IFCT, ¿no? Que el estudiante ponga en práctica todos los conocimientos, habilidades y destrezas que él obtuvo en el transcurso de su formación durante los 3 años de sus actividades formativas en la institución. Algo que diferenciar, ustedes observan aquí, es que en la figura profesional del bachillerato técnico productivo, los estudiantes ya solo reciben módulos formativos. Aquí ya asignaturas, a diferencia del bachillerato técnico. Estas horas que tenemos aquí en el caso del bachillerato técnico se complementan con las asignaturas del tronco común. En el caso del bachillerato técnico productivo, los estudiantes ya solo reciben formación técnica, ¿no? Obviamente en este caso hay un módulo de emprendimiento que todos los estudiantes, que todas las figuras profesionales contienen en su interior, hablando del bachillerato técnico productivo. Es muy importante nuevamente, ya resumiendo entonces, compañeras y compañeros, aclarar que cuando hablamos del bachillerato técnico yo tengo 160 horas que corresponden al módulo de formación en centros de trabajo, y en el caso del BTP yo tengo mínimo 600 horas que son las que yo debo realizarlas como prácticas en el caso de los estudiantes, ¿sí? En este sentido, los dos, tanto las prácticas como del BT como las prácticas del BTP, deben tener el programa formativo, que en el contexto de la presencialidad es muy importante que se debe determinar antes de que el estudiante vaya a la entidad receptora, ¿sí? Esta normativa que hemos visto, compañeras y compañeros, nosotros estamos pues socializando de manera general para que las diferentes instituciones educativas lo puedan ejecutar de mejor manera. En muchas ocasiones hemos visto y hemos revisado que las prácticas de los estudiantes las están realizando en las vacaciones de segundo a tercer año de bachillerato. Eso no es dable porque si ustedes observan, si me permiten regresar a la lámina anterior, cuando el estudiante está aquí, observen ustedes, va a pasar de segundo a tercer año de bachillerato, él solo ha visto las 10 horas de primero y las 10 horas de segundo. Cuando en tercero él ve las 25 horas y son las materias más técnicas, los módulos más técnicos que él debería ver. Es decir, que no va ni con el 50% de conocimiento de su figura profesional. Por esa razón es que nosotros debemos evitar y tratar de que la aplicación de esta formación en centros de trabajo se dé casi al final de la formación, casi al final del tercer año de bachillerato. Eso es muy importante determinar, ¿no? Y con este contexto, compañeros, nosotros pues vamos a dar paso a nuestra compañera Paulina, que se encuentra pues ya preparando sus diapositivas. En este sentido, ya para finalizar, solamente haciéndoles énfasis, compañeros, que esta formación en centros de trabajo es fundamental para el desarrollo de las competencias del estudiante, ¿no? Necesitamos y requerimos que ustedes, en el contexto de esta pandemia que estamos atravesando, se cumplan los lineamientos que nuestra compañera Paulina nos va a compartir a continuación. Adelante, Paulina. Gracias, Iván, y no sé si ahí me escuchan. Sí, le escuchamos. ¿Y se ve la diapositiva? Sí, también.
Ya. Ok, buenos días con todos y todas. Mi nombre es Paulina Andrade, soy de la Dirección Nacional de Bachillerato. Un gusto poder compartir con ustedes lo que es los lineamientos de formación en centros de trabajo en época de emergencia, y también esperando que todas estas jornadas de talleres, de capacitaciones hayan sido de mucho provecho para todos ustedes. Bueno, nosotros en el marco de la emergencia sanitaria, lo que nosotros hicimos fue emitir unos lineamientos que permitan ejecutar el módulo de la formación de centros de trabajo. Como aquí Iván bien lo mencionó, el módulo de formación en centros de trabajo está constituido por un conjunto de actividades formativas, productivas, que permiten a los y las estudiantes reforzar y complementar la formación adquirida a través de los diferentes contenidos que son parte de la malla curricular de las figuras profesionales. El tiempo determinado para el desarrollo del FCT es de 160 horas de reloj, y estas son desarrolladas en una entidad receptora. Este módulo de formación en centros de trabajo es un requisito indispensable para la aprobación de los chicos de tercero de bachillerato. En el marco de la emergencia, nosotros vimos necesario que se pueda nosotros en el marco de la emergencia, todos los estudiantes de bachillerato técnico han ido desarrollando una propuesta innovadora como parte de las actividades del proceso educativo. Entonces, la propuesta innovadora, ¿qué es la propuesta innovadora? Busca a enfocar un problema actual de la comunidad y relacionarlo con los módulos formativos de la figura profesional. Esta vinculación con la comunidad puede comenzar desde la familia o con personas que se encuentren dentro de la comunidad. Esta propuesta la pueden desarrollar de manera individual o formar grupos de trabajo en la cual se ponen en práctica los conocimientos y competencias de los módulos de la figura profesional de cada año en un contexto real de aplicación. Esta propuesta innovadora tiene que desarrollar 5 semanas antes de acabarse el quimestre, ¿sí? Empiezan a desarrollar la propuesta innovadora, y esta propuesta innovadora tiene 4 fases: el diagnóstico, la planificación, el desarrollo, la acción-demostración. ¿Por qué les explico esto de la propuesta innovadora? Porque en este lineamiento y en esta etapa de emergencia sanitaria, nosotros se propuso de que esta propuesta innovadora que desarrollan los estudiantes de tercero de bachillerato equivalga a 60 horas de este módulo del FCT, ¿sí? Entonces, esta propuesta innovadora por época de emergencia va a equivaler 60 horas de este módulo del FCT. Ya, ahora para cumplir las 100 horas restantes del módulo formativo, nosotros propusimos 3 escenarios, ¿sí? 3 escenarios en el que permita que los estudiantes puedan cumplir el módulo formativo y puedan desarrollar prácticas estudiantiles. El escenario ideal que nosotros quisiéramos que todos los estudiantes puedan cumplir es el escenario 1. El escenario 1 es el que los tienen que ejecutar en las entidades receptoras, ¿sí? Son las prácticas estudiantiles que deben realizar en las entidades receptoras. Para que se pueda realizar estas prácticas estudiantiles, las instituciones educativas, junto con la comisión del FCT, deben realizar acercamientos con empresas u organizaciones del sector que quieran establecer mecanismos que permitan ejecutar las prácticas estudiantiles. Estas pueden ser de manera presencial o a través del teletrabajo, ¿ya? Para cumplir en este primer escenario, los estudiantes las autoridades junto con las representantes de las empresas, pues deben determinar protocolos de bioseguridad de tal manera que garanticen la seguridad de los y las estudiantes. Ya, para poder realizar este escenario,
se debe contar con una carta compromiso de la empresa receptora y del establecimiento en que se comprometen en realizar la ejecución de las prácticas estudiantiles. Aquí se debe desarrollar el programa formativo en donde se indica cómo se va a desarrollar estas prácticas, qué actividades se va a realizar en la empresa, qué actividades van a realizar los estudiantes, y eso se desarrolla en el programa formativo. También una vez aquí se debe tener la autorización de los padres de familia que estén de acuerdo en que los chicos vayan a hacer las prácticas estudiantiles en una empresa receptora. Ese es el escenario ideal en que, si es posible por la emergencia, lo puedan realizar. Tenemos otra propuesta de escenario 2, y este escenario 2 es para realizar las prácticas estudiantiles en institución educativa. Las instituciones educativas que dispongan de infraestructura y equipamiento necesario donde se pueda desarrollar procesos productivos reales, ¿ya? De igual manera, las autoridades junto con la comisión del FST, aquí lo que deben realizar es un proyecto de prácticas estudiantiles que justifique el desarrollo de estas actividades formativas productivas de los y las estudiantes, y obviamente este proyecto debe beneficiar a la comunidad o a la institución educativa. En este proyecto lo que se debe incluir es un plan de trabajo de las prácticas estudiantiles en donde se evidencia el tiempo y horas de las prácticas en los talleres, laboratorios y granjas de la institución, ¿sí? Y un instrumento de apoyo, seguimiento y evaluación para estas prácticas estudiantiles. Esto debe estar enmarcado en los protocolos también de bioseguridad emitidos por el COE cantonal y nacional, garantizando de igual manera la seguridad de los y las estudiantes. Aquí cabe mencionar que el Ministerio de Educación, según acuerdo ministerial Mineduc 2020-0044A, expide cómo desarrollar o cómo elaborar el PICE, el Plan Institucional de Continuidad Educativa. Entonces, todo esto que les acabé de mencionar para que los estudiantes puedan realizar las prácticas en los talleres, laboratorios de la institución educativa, debe ser parte del PICE, ¿ya? Por ese lado. Por otro lado, tenemos lo que es el escenario 3. En el escenario 3 es realmente cuando los chicos no quieren regresar o no pueden, o los padres de familia no están de acuerdo en retornar a las instituciones educativas. Y para poder cumplir con este módulo formativo, los y las estudiantes tendrán que realizar un proyecto didáctico demostrativo. Esto es en el escenario 3. El proyecto didáctico demostrativo lo que nos permite es que aplicar las capacidades y competencias desarrolladas por los y las estudiantes, y en este proyecto demostrativo como insumo pueden ser las propuestas innovadoras que los estudiantes vienen desarrollando durante todo este tiempo de emergencia, ¿ya? Aquí en este proyecto didáctico demostrativo se permite aplicar las capacidades y competencias de cada módulo formativo, y la comisión del FST tendrá que apoyar el proyecto didáctico demostrativo y designará a los docentes técnicos tutores para que ejecuten el proyecto. En este proyecto didáctico demostrativo lo realizan la institución educativa, los docentes de la institución educativa en conjunto con los estudiantes, y lo van desarrollando ya con los estudiantes. Pueden formar grupos de trabajo para que pueda ser un poco más aplicable esta elaboración de proyectos didácticos demostrativos. Los y las estudiantes, los y los docentes, tutores, tendrán que realizar un acompañamiento y seguimiento durante la ejecución del proyecto didáctico demostrativo. El tutor o la tutora llevará un registro semanal de los avances del proyecto demostrativo. Al final de lo que ya se vaya desarrollando el proyecto didáctico demostrativo, los estudiantes tendrán que presentar un informe de cómo fueron desarrolladas y ejecutadas las actividades planteadas en el proyecto didáctico demostrativo. Si de pronto los estudiantes no tienen conectividad, la comisión del FST elaborará una guía
de cómo, una guía para la ejecución del proyecto didáctico demostrativo. Y una vez concluido el proyecto didáctico demostrativo, las instituciones educativas serán las responsables de emitir los certificados de cumplimiento del módulo de centros de trabajo. Al igual en el escenario 2, la institución educativa es la responsable de emitir el certificado de ejecución del módulo del FST. Y en el escenario 1, quien emite el certificado es la empresa receptora. Vamos a ¿cuáles son los requisitos para el escenario 1 y el escenario 2? Para el escenario 1 y el escenario 2, los requisitos es que los estudiantes deben contar con un seguro que es seguro seguro estudiantil para evitar accidentes. Entonces, las instituciones educativas lo que tienen que hacer es solicitar la contratación de seguros de los estudiantes que opten por el escenario 1 y el escenario 2. Contar con la carta de autorización del representante legal o padre de familia y elaborar el programa formativo. Eso en el escenario 1 y en el escenario 2. Ahora, en una institución educativa pueden aplicar, digamos, los 3 escenarios. Puede ser que un grupo de estudiantes vayan a opte por el escenario 1, otro grupo de estudiantes por el escenario 2 y quizás otro grupo de estudiantes por el escenario 3, ¿ya? O podría ser también dependiendo de la figura profesional. ¿Cuál es la conformación de la comisión del FST? Está conformada por el vicerrector del establecimiento, un delegado del Departamento de Consejería Estudiantil DECE y los directores de las áreas técnicas y un secretario. Esto, recuerden, también está tomado de la guía que mencionó Iván, de la guía de formación en centros de trabajo. Se tomó de ahí como referencia para poder elaborar un lineamiento que nos permita ejecutar en esta emergencia sanitaria. ¿Cuáles son las acciones de los y las docentes? Desarrollar el programa formativo, dar seguimiento y acompañamiento a los y las estudiantes y llevar un registro semanal del proyecto didáctico demostrativo, esto para el caso de los estudiantes que opten por el escenario 3. ¿Cuáles son las acciones de los y las estudiantes? Cumplir con todo lo establecido en los protocolos de bioseguridad de la entidad receptora o la institución, cumplir con el programa formativo, cumplir con las actividades del proyecto didáctico demostrativo para aquellos que opten por el escenario 3 y elaborar el informe final de ejecución y participación del proyecto didáctico demostrativo para aquellos estudiantes que optaron por el escenario 3. Hasta ahí lo que yo les puedo decir de los lineamientos. Esto fue emitido en el mes de octubre. El documento general, ahí ustedes pueden encontrar los formatos para desarrollar el programa formativo y el proyecto didáctico demostrativo. ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta? Sí, Paulina, buenos días. La pregunta para usted sería... Los estudiantes de régimen costa, que se habla del proyecto, de la propuesta innovadora, ¿también hace referencia al proyecto DOP que están realizando ahora o es diferente? Es diferente. Los chicos de tercero de bachillerato están haciendo el proyecto del DOP, es un proyecto de emprendimiento, y la propuesta innovadora hacen todos los estudiantes, y en esta emergencia esto es como el examen quimestral. Esto va a ser valorado para el examen quimestral. Aquí lo que se puede mencionar es que tanto el proyecto DOP como la propuesta innovadora o como el proyecto que hagan para el FST son insumos que permitan hacer el proyecto de grado. Recuerden que todos tienen una relación e inclusive puede ser el mismo, o sea, el mismo tema, me refiero al mismo planteamiento del problema, porque todos tienen que ir enfocados a la resolución de un problema. Entonces, yo me enfoco en un problema y les voy resolviendo, y este puede ser aplicado en todos los proyectos que me piden para los chicos de tercero de bachillerato. Pero para el FST, solo la propuesta innovadora es el que equivale a las 60 horas del FST. Ya, es decir, todos estos tipos de proyectos innovadores, proyecto 2, podría ser tal vez, como indica, el mismo tema, pero con diferente grado de profundidad. De dificultad.
dificultad. Sí, sí, Perfectamente. sí, podría ser. Ya, la propuesta innovadora se puede transformar en un proyecto didáctico demostrativo. Sí, porque la propuesta innovadora, cuando nosotros lo propusimos, era una práctica muy pequeña de un tema muy específico, ¿ya? Porque el tiempo, inclusive lo de desarrollar, es poco. Pero ya en el proyecto didáctico demostrativo lo pueden ampliar e incluso lo pueden hacer en equipo, por grupo de trabajo. Puede estar enfocado a un problema ya más macro. Pero por eso se le dice que la propuesta innovadora es el insumo, puede ser, o lo pueden considerar como insumo para el proyecto didáctico demostrativo. Si un estudiante se encuentra registrado en el escenario 3 y al cumplirse el tiempo no desarrolló el proyecto didáctico demostrativo, ¿qué se hace en este caso? Ya. Los estudiantes, como ustedes pueden ver, para todo este desarrollo de los escenarios, siempre van a tener el acompañamiento y seguimiento de un docente y hay tiempos establecidos. Ahí nosotros no podemos dar más plazo porque al menos para los chicos de tercero de bachillerato ya en Costa deben estar ya terminando lo que son estos proyectos porque en este diciembre ya deben tener todas las notas y todo esto. Recuerden que esto es un requisito para graduarse. Si los chicos no presentan, de pronto no van a poder tener el certificado, pues no podrán continuar con el proceso de grado porque esto es un requisito para terminar el tercero de bachillerato. Y les van a pedir el certificado para poder continuar con el proceso de titulación. Ya, la siguiente pregunta, si es que en una empresa el estudiante sí puede realizar las 160 horas completas o obligatoriamente tienen que estar divididas en 100 y en el proyecto innovador. No, ha habido casos de que hay estudiantes que ya completaron las 160 horas. Ahí no habría ningún problema, simplemente pues cumple las 160 horas en la empresa receptora. Esta parte sí sea para régimen sierra que aún no realizan los estudiantes. Sí. ¿Se podría hacer? Ok. Sí. Listo. Sí, porque ya es una negociación que hacen con la empresa receptor. Nosotros lo que hicimos es dar una alternativa para los chicos que no pueden cumplir todas las 160 horas y entonces dijimos la propuesta innovadora le sirve como o le equivale a las 60 horas. Pero si el estudiante puede cumplir las 160 horas, pues eso es lo ideal. Ya, muchísimas gracias, Paulina. Esas son las preguntas con mayor ranking dentro de la parte del chat. Hay una pregunta para Iván en cuanto a lo que hace un momento expuso. Bien, Iván, la pregunta es, un estudiante que ha cursado en primero de bachillerato en ciencias básicas, ¿podría pasarse a un segundo de bachillerato de cualquier área técnica? Bueno, sí, gracias, Giovanna. No, lamentablemente no es posible porque recuerde que eso implicaría que el estudiante no aprobó los módulos formativos de primer año de bachillerato, ¿sí? No es posible. Puede pasarse de las técnicas a ciencias, sí, pero no lo contrario, ¿sí? Sí, justamente esa iba a ser la segunda pregunta, ¿no? Porque también preguntaban de bachillerato técnico a la parte de ciencias. Sí, esa sí la pueden, ¿no? Pero de la otra, no. Es clara en la parte del bachillerato técnico, en el reglamento nos dice, ¿no? Que los estudiantes que aprueben el primero o segundo año de bachillerato bachillerato técnico, pueden cambiar su opción de estudios e inscribirse en el bachillerato en ciencias para el curso siguiente. Sin embargo, los estudiantes que se encuentren en el bachillerato en ciencias no pueden cambiar su opción estudiantil a bachillerato técnico. ¿Sí? Esto está en el reglamento de la ley, por lo tanto no es posible. Listo. También existe la pregunta de ¿por qué no pueden hacer los estudiantes en las vacaciones entre segundo y tercero de bachillerato realizar el FCT? Estamos hablando de régimen costa o sierra
¿O no hay diferencia? No me indican, pero me imagino que No, debe ser. claro. A ver, no es que habíamos dicho que no se puede. Podrían hacerlo, pero obviamente eso implicaría una planificación curricular en todos los módulos formativos, ¿sí? Porque el estudiante no podría ir a realizar las actividades formativas de las entidades receptoras sin haber tenido un conocimiento previo de lo que va a hacer y una inducción por parte del docente, ¿sí? Entonces, eso es importante si es que la figura profesional, para que el estudiante logre alcanzar la competencia en función del tiempo y de la temporalidad, como indicaba en algún momento una figura profesional de turismo, debe el docente adecuar su planificación curricular y preparar el programa formativo de tal manera que el estudiante vaya con un conocimiento previo a la entidad receptora sobre lo que va a hacer, ¿sí? Si es que el docente cumple ese requisito de hablar con el tutor de la entidad receptora, se ponen de acuerdo en las actividades que van a realizar en función de los contenidos que existen en los módulos formativos, lo podría realizar. Lo que hemos dicho es que si es que en la mayor parte de instituciones van o envían a los estudiantes en segundo año de bachillerato, pero no tienen ni idea de qué es lo que van a hacer y tampoco son inducidos en la empresa qué actividades van a cumplir en función de las actividades formativas que recibieron en la institución, ¿sí? Ese proceso, dependiendo de la figura profesional, sí se podría dar, pero como les decimos, siempre y cuando el docente haya preparado su planificación, haya preparado su programa formativo en común acuerdo con el tutor de la entidad receptora y con conocimiento del estudiante. ¿De acuerdo? Listo, muchas gracias. Esta pregunta sería para Paulina. ¿Cómo hacemos cuando las entidades receptoras en el área de servicios hoteleros solicitan que los pasantes lleguen antes del fin de año? Ya que en la costa Manabí el turismo se genera en mayor proporción en los meses de julio a octubre. De julio a agosto. Ahí tendríamos que hacer que reciban una planificación previa, es decir, que los estudiantes estarían haciendo antes, o sea, los tendrían que hacer al terminar segundo año, o sea, en el transcurso de, a ver cómo sería. Segundo, tercero. Están en la costa, están en clases y lo podrían desarrollar previo a una planificación. O sea, no es necesariamente realizarlo al terminar el primer trimestre de tercer año, porque así se sugiere, y eso es lo ideal asimismo. Pero ya depende del territorio, como en este caso en la costa, lo podrían realizar antes, previo a la planificación que mencionó Iván. Bien. En este caso, supongo de emergencia, ¿no? Hablemos de esta época de emergencia. Los chicos quizás no pudieron desarrollar el FST y ya están próximos a graduarse porque ya no van a tener tiempo. Entonces, ahí lo ideal es que puedan realizar, conversar con las empresas a ver si les dejan ingresar, digamos, en este mes, en diciembre, ¿ya? O en diciembre, porque ya no habría más tiempo para los chicos de tercero de bachillerato en este momento, ¿no? Entonces, si podrían ingresar en diciembre, que también, digamos, es un mes turístico y a lo mejor haya gente, entonces puedan hacer las prácticas. Pero si no hay la posibilidad por el tiempo y por la emergencia que estamos, los chicos deberán optar por los otros dos escenarios. Ya, y bueno, la última pregunta, Paulina. ¿El proyecto innovador es solamente teórico? Sí, es una propuesta que hacen, una propuesta que no necesariamente la deben ejecutarla, sino simplemente ponerle en un documento lo que ellos proponen. Pero como se dice, hay en territorios y hay situaciones en que los estudiantes pueden ejecutarlo, porque vamos a suponer que a veces tienen los padres de familia un taller y lo pueden ejecutar, sí lo pueden aplicar, pero no es una regla o una condición que la deben ejecutar. La propuesta se queda simplemente en propuesta, un planteamiento a la solución de un problema. Inclusive ahí, lo que pueden hacer es para proyecto de grado ya ejecutar la propuesta. ¿Sí? Entonces ahí es lo que nosotros nos vamos conectando con todos los proyectos que se va proponiendo para los chicos de tercero de bachillerato en especial.
Ya, sí se podría hacer una continuidad del proyecto innovador, entre desde el primer quimestre hasta el final, hasta el segundo quimestre, sí se podría dar continuidad. No le estoy escuchando, Joana, perdón, se cortó. A ver, se puede dar continuidad al proyecto innovador iniciando con el examen del primer quimestre o deben ser diferentes. No, no se escucha. No sé, tengo problemas en mi audio, tal vez. Ahí sí le escucho. Ahí Ya, le escuché. listo. Si es que se puede dar continuidad dentro de todos los proyectos innovadores desde el primer quimestre. Sí, sí, puede ser planteado una parte para el primer quimestre y la otra para el segundo quimestre, siempre y cuando recuerden que deben también respetar la estructura de la propuesta innovadora, ¿no? Entonces yo tengo que hacer la planificación, el desarrollo, la acción, demostración y luego pues en el segundo quimestre también tengo que hacer los mismos pasos. Ya, y bueno, hay una duda más en cuanto en la parte de régimen costa, que se les ha indicado que el proyecto DO va a ser en vez de los FCTs. ¿Quién les ha indicado? Porque de aquí no ha salido, o sea, no. Justo yo acabé de preguntar a mi compañera en la mañana, porque parece que mañana es el evento de Craftsura. Yo le pregunté qué reemplaza, no. O sea, no se ha dado una directriz de reemplazar, no. Eso fue en Sierra por la emergencia igualmente, sí se reemplazó, ahí yo me acuerdo, sí, pero ahorita en Costa no hay ninguna directriz de que reemplaza al FCT. Entonces, por eso nosotros sacamos estos escenarios para que los chicos puedan poder en algo realizar una práctica que realmente a la educación técnica nos está afectando porque los chicos no están teniendo contacto con la formación práctica. También esa es la visión de que los chicos puedan realizar, aunque sea algo pequeñito, pero ya una práctica en realidad de lo que es su formación técnica. Sembramos futuro.